Hola, bueno, compañeros, buenas tardes. La bienvenida para todos, ¿cierto? Para las compañeras también, todos presentes acá. Bueno, y para el compañero, por cierto, que un compañero que viene a darnos a introducirnos, digamos, un tema que hoy día es candente, ¿cierto? Y que tiene que ver con los 50 años, ¿ya? Una fecha que sin duda, ¿cierto? Ha calado profundo hasta el día de hoy y es una huella que cada día se abre más, ¿ya? Una cicatriz, digamos, que nos cierra y no va a cerrar, digamos, eso no podemos, digamos, hoy día dar, yo creo que si aventuramos en dar una respuesta diferente a esa cicatriz hoy día, no creo, estaríamos un poco perdidos. Pero acá el compañero, cierto, vamos a ir avanzando con él. Él es Carlos Leighton, ¿cierto? Juan Carlos Gómez Leighton. Juan Carlos Gómez Leighton, historiador, ¿cierto? Académico. Tiene una trayectoria teórica, ¿cierto? De investigación, ¿ya? Amplia, muy amplia, ¿cierto? Además, ha recorrido también el continente a través de foros, charlas, ciertas exposiciones que han sido muy bien recepcionadas, ¿ya? Con muchos comentarios positivos. ¿Por qué? Porque, claro, la, la- la forma, digamos, como va abordando los diferentes temas hoy día, que son contingentes, que son muy de coyuntura también, pero apoyados por su capacidad, cierto, e investigación que tiene que ver con la historia complementada. eh, También toca la contingencia y cuando se toca la contingencia, sin duda alguna, yo creo que también se presenta el tema de que, sin querer alejarme de la posición que yo pueda tomar como historiador, como investigador, siempre que hay un sesgo, cierto, de opinión personal. Y ese sesgo personal que queda frente al compañero que expone es el que yo creo que hay que rescatar. Y hoy día, ¿cierto? Yo creo que ese por ahí va el tema. Yo por lo menos personalmente lo he seguido, ¿ya? Y puedo hablar en estos términos, ¿ya? Así que creo que el compañero, por su ya amplia trayectoria y larga experiencia y tremendo aporte que le hace, digamos, a la causa popular, ¿cierto? Y a la clase trabajadora finalmente, yo creo que darle un aplauso sería lo menos. Así que una bienvenida con un aplauso. Y el tema sería el socialismo, la vía de la Unidad Popular, ¿cierto? Como todos bien sabemos, esa frasecita que tiró Allende que a la chilena con empanada y vino tinto, digamos. ¿Ya? A ver después. Vamos a ver, claro, que después, ¿cierto? Que más o menos le demos al tema, vamos a relajarnos un poquito más ahí los nervios y conversar más en confianza. Eso lo dejo, compañero, entonces. Listo, gracias compañero. Voy a grabar la clase o la exposición o la conferencia, fundamentalmente porque a través del canal de YouTube que yo tengo, tiene la posibilidad de que otros compañeros y otros compañeros de distintos lugares puedan también acceder a este tipo de información o de planteamiento que uno hace. ¿Ya? Eso para decirle a ustedes que lo voy a grabar. En segundo lugar, agradecer todos a ustedes que nos encontremos un día domingo, ¿ah? Después de un cambio de horario que es bien complicado para todos, porque nos genera algo extraño el cambio de hora, y para poder conversar en un día tan significativo como el 3 de septiembre, porque nos anticipa el cuadro, cosa curiosa, ¿no? Que después del 3 viene el 4, ¿no? Pero lo interesante que venga el 4 es que el 4 de septiembre de mañana va a ser doblemente significativo, si ustedes quieren, porque se va a conmemorar, y ahí uno podría decir se va a celebrar, un año más del triunfo popular en 1970. Lo cual eso significa que ya hay 53 años de ese triunfo, que va a dar lugar a lo que viene después, una semana más tarde, el 11, el golpe de Estado y la destrucción de ese proceso. Pero también mañana, 4 de septiembre, tiene la significación que es un año de la derrota del proceso constitucional que se abrió como consecuencia de la revuelta popular del año 19.
Es decir, mañana no solamente habrá que escribir o conversar para tratar de explicar por qué ganó la Unidad Popular en 1970, sino por qué también perdió de manera dramática y de una forma contundente, perdió el proyecto constitucional que se había elaborado por primera vez por ciudadanos y ciudadanas en una en una convención constitucional, que era menos que una asamblea, pero era justamente un órgano social, político, cultural, nunca antes realizado en Chile para aprobar una constitución política o para redactar una constitución política. Y por lo tanto, eso también llama la atención y habría que explicarlo. Habría que explicar por qué se perdió en el 4 de septiembre del 22, incluso preguntarse por qué algunos sectores de la izquierda estuvieron en contra de ese proyecto. ¿Cuáles serían las explicaciones que tiene un sector de la izquierda chilena para haber optado también por no votar o por rechazar ese proyecto? Y que abrió una coyuntura muy especial, que es una coyuntura larga, que dura hasta el día de hoy, que es un nuevo escenario político en la cual el control del proceso, las riendas del proceso político, no solamente del proceso constitucional que se abre posteriormente con el acuerdo por Chile, sino el proceso general lo tiene la derecha, que luego de haber estado derrotada en 2 o 3 oportunidades fuertemente, hoy día quien cogobierna el país, podríamos decirlo de una manera provocadora, cogobierna conjuntamente con Boric, que es los que tienen el control del Parlamento. Y eso determina, incluso condiciona, genera una suerte de visión distinta de la que podríamos tener hoy día para conmemorar los 50 años. Sería muy distinto la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado si estuviéramos en otro escenario político en la cual la derecha estuviera acorralada y no estuviera la izquierda o los sectores progresistas acorralados como están hoy día. Eso también implica una forma de mirar y de entender el fenómeno político que ocurrió hace 50 años atrás. Porque quien tiene, por decirlo así, la dirección y la forma como debemos recordar, como debemos conmemorar, la forma como qué cosas se deben decir y qué cosas no se pueden decir, es justamente los medios de comunicación que están en manos de la derecha. Yo veo los medios de comunicación y veo gente que no debiera estar dando entrevistas porque son responsables directos del golpe. Porque no solamente el golpe tiene una explicación militar de violencia política, sino también una explicación ideológica. Entonces ver a Hermógenes Pérez de Arce tratando de explicar, ¿cierto?, el golpe, como diciendo de que se han dicho puras mentiras por sobre las verdades que él dice tener sobre este acontecimiento, es algo que enerva. Porque no es posible que después de 50 años la posición de derecha sea la que predomine. Y incluso, compañeros y compañeras, fíjense ustedes que a Daniel Mansuy, que es un profesillo, es un opinólogo que no alcanza a tener la condición de un intelectual de peso, profundo, sólido, acaba de ser integrado a la Academia de Ciencias Sociales como reconocimiento por el libro que ha escrito sobre el compañero Salvador Allende. ¿Captan? Recomendado por otro, ¿cierto?, liberal como Carlos Peña. Es decir,
la hegemonía de la dominación neoliberal o la hegemonía de la clase dominante se está reconstruyendo de distintas formas. Y eso de reconocer a Mansuy, esa importancia es una forma de reconstruir la hegemonía. ¿Por qué? Porque nos dice que esa lectura que está en ese libro es válida. Y todas las demás interpretaciones, construcciones, lecturas, biografías que se puedan hacer de Salvador Allende desde la izquierda, pues no son válidas. Esa es la distinción fundamental que implica, ¿cierto?, el tema. Incluso historiadores como Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, reconoce que el libro de Mansuy es bueno. ¿Captan? Entonces, cuando uno se pregunta qué motivos, qué razones tendría Gabriel Salazar, reconocido historiador, comillas, social popular, de darle validez a ese texto. Entonces ahí uno tiene que escudriñar también en ellos y descubre que Salazar obviamente coincide con el libro de Mansuy, fundamentalmente porque Mansuy hace suya la crítica que han hecho los sectores miristas del proceso de Salvador Allende. ¿Captan? Y a su vez asume que la interpretación que construyeron también Manuel Antonio Garretón y Tomás Mulián sobre el golpe también es válida. Entonces él sanciona, ¿cierto?, esas dos interpretaciones para construir otra, para decir que Allende, 1, estaba solo, 2, Allende fracasó, 3, Allende fue derrotado. ¿Por qué? Por los errores que cometió Allende y la izquierda. ¿Captan? Entonces todos contentos, todos felices. Porque algunos se liberan de responsabilidades, otros, ¿cierto?, aceptan eso porque es conveniente para la situación coyuntural actual y otros, ¿cierto?, descansan en la explicación que se ha hecho muy fuerte en los últimos días en que el golpe de Estado fue una gestación en el imperialismo y que la culpa la tuvo Nixon, Kissinger, el Departamento de Estado, Edward, y toda esta idea de que citan una y otra vez el hecho de que Kissinger o Nixon le habría dicho a Kissinger que hiciera chillar la economía chilena. O sea, por un lado se reconocen situaciones internas que tienen que ver con esta situación de que, como ha establecido Mulián, que el centro político se volvió loco y se volvió excéntrico, es decir, se fue hacia una punta de un triángulo y se pusieron polarizaciones. Arturo Valenzuela, un politólogo, dice el centro político se hundió y por lo tanto no había capacidad de alianza y todo eso destruyó la democracia. No, es que la democracia estaba condenada ya. Si uno le hace caso al libro de Patricia Verdugo, estaba condenado la izquierda chilena a sufrir un golpe desde el año 57-58, de cuando la primera vez que Allende salió segundo. Y desde ahí en el libro, ¿cierto?, de Patricia Verdugo, argumenta de que de ahí se fue desarrollando una forma de enfrentar, una táctica, una estrategia para enfrentar el posible triunfo de Salvador Allende en cualquiera de las otras elecciones. Es decir, parece que el destino de la izquierda chilena estaba escrito y que el golpe era inevitable y que el golpe, hiciera lo que hiciera Allende, se iba a producir. ¿Captan? Ahora, dicho esto, uno se podría preguntar, ¿qué podemos decir de distinto? ¿Qué podríamos decir de diferente? ¿Qué es lo que podríamos nosotros aportar a
a esta complejidad de entender por qué se produjo el 11 de septiembre de 1973. ¿Qué podríamos decir? Yo tengo la impresión de que se puede decir mucho, y obviamente que todo va a depender de cómo los investigadores, los historiadores, los politólogos, los cientistas sociales en general, que vengan de una vertiente crítica, de un pensamiento crítico, se planteen frente a la cuestión que hay que explicar. Que hay que explicar, compañeros y compañeras. Hay que explicar qué pasó entre 1970 y 1973. Yo tengo mucho respeto por la memoria, por el recuerdo. Y creo que todos nosotros que estamos acá tenemos una particular memoria con respecto a lo que fue la Unidad Popular y la vivencia que tuvimos el día del golpe militar, de la intervención de las Fuerzas Armadas y de orden el día martes 11, como también lo que fue nuestra experiencia de vida durante la dictadura. Y aquí habemos 20 personas y tenemos 20 memorias distintas. Ninguna de estas memorias son equiparables, porque cada uno de nosotros recuerda o tiene en su disco duro determinadas cuestiones que no son iguales a las que tiene el otro. Tal vez alguno de nosotros estuvo detenido, alguno de nosotros pasó por algún campo de concentración, alguno de nosotros fue torturado, etc. Alguno de nosotros tal vez se tuvo que ir al exilio, pero tal vez algunos otros no tuvieron ninguna de esas experiencias. ¿Captan? Y por lo tanto la memoria que tiene es una memoria distinta, ¿no? Diferente. En tanto, el recuerdo implica, ¿cierto?, una selección también de lo que quiero recordar. Y por lo tanto, la memoria sirve y es útil, fundamentalmente útil. Sin embargo, la memoria no puede de ninguna manera reemplazar la explicación. La explicación de por qué. El por qué sucedieron las cosas como ocurrieron. Y a mí me interesa, y me ha interesado mucho, desde mucho tiempo, ¿cierto?, explicarme por qué a nosotros, a los sectores populares, a los otros, a los sectores trabajadores, a nosotros como sujetos sociales, ¿cierto?, del pueblo, nos golpearon, nos castigaron de la forma como nos castigaron. ¿Qué hizo Salvador Allende? ¿Qué hizo la Unidad Popular? ¿Qué hicieron los partidos políticos de la izquierda para que existiera el genocidio que se dio a partir del 11 de septiembre? ¿Qué explica el hecho de que se persiguiera y se diera muerte a tanta gente, se mandara al exilio a otro tanto y se hicieran desaparecer hasta el día de hoy a miles de compañeros y compañeras? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Dónde está? Yo recuerdo, estimadas y estimados, el día 16 de septiembre, el 16 de septiembre, apoyado yo en unos muros blancos como los que se ven allí, que eran los muros blancos de la iglesia o parroquia San Pedro San Pablo, allí en Avenida Central con Latinoamérica, como se denominaba en esa época, las calles que convergían ahí, apoyados en la bandereta de esa entrada, de esa parroquia, que es una parroquia muy particular, porque era la parroquia del cura Esteban Gumucio, y donde nada menos había iniciado el movimiento por los cristianos por el socialismo. Yo apoyado en esa, tenía 15 años, y observaba cómo los aviones de la FACH pasaban por encima de las casas de la población San Gregorio y de las poblaciones que estaban al sur de Santa Rosa y de ese sector. Y dejaban caer
lo que nosotros pensábamos que eran bombas, pero que eran una especie de granada, que metían unos ruidos horribles, pero porque estaban allanando ese sector. Y yo me preguntaba ahí, ¿qué habíamos hecho? ¿Por qué los sectores populares, los sectores de trabajadores, gente como uno, recibíamos ese castigo? Y durante años, tenía 15 años, durante años yo fui preguntándome a lo largo de mi historia personal y de las lecturas que yo realizaba, ¿qué explicaba aquello? Y se lo aseguro, después de haber leído mucho, yo estudié historia, después estudié sociología y llegué a estudiar ciencia política, ninguna de las explicaciones que leía me eran satisfactorias. Es decir, ninguna de las explicaciones que se habían construido para explicar el golpe de Estado me eran satisfactorias. Porque sentía que ninguna llegaba al lugar y por decir, al núcleo duro de lo que había ocurrido entre 1970 y 1973. Era una búsqueda permanente. Y cuando hice mi doctorado, escribí una tesis doctoral sobre el tema. Y el tema era que ya había atisbado anteriormente que la explicación pasaba por dos elementos. Uno, el poder que había ido acumulando la clase trabajadora a lo largo del tiempo. Y dos, la conflictividad que se había dado en Chile en torno al derecho de propiedad de los medios de producción. Cuando uno lee las explicaciones, por ejemplo, de Garretón, Mulián, que son los más famosos, por eso los nombro, las explicaciones de Arturo Valenzuela en su libro El quiebre de la democracia en Chile, o las explicaciones que daba el historiador de derecha y conservador y ex cierto redactor del famoso documento el Plan Z o el libro blanco del gobierno militar, Gonzalo Villar Correa. Ninguna de esas explicaciones me eran, como les digo, satisfactorias. Y uno tiene que preguntarse, uno tiene que activar su conciencia histórica preguntando siempre que de lo que está leyendo o lo que se está informando es correcto o no, es válido o le hace sentido a uno. Eso es lo fundamental. Y no creer que todo lo que dicen porque es famoso aquel que lo dice, hay que aceptarlo. El pensamiento crítico que debemos practicar es el que pone en duda todo, e incluso lo que yo estoy diciendo en este instante. ¿Captan? Esa es la forma como debemos plantearnos frente a la cuestión. Entonces, lo que yo he organizado para esta exposición, que esta es la introducción, ¿no? Es en base a esa cuestión, a esa pregunta. ¿Qué hicieron los sectores populares entre 1970 y 1973 para merecer este tremendo castigo, esta masacre, como ha dicho Manuel Guerrero en su libro, cómo ha sido este genocidio popular perpetrado por las Fuerzas Armadas y de Orden de Chile y también por los civiles que colaboraron directamente con esta situación? ¿Qué habían hecho? En primer lugar, lo que tenemos que partir de la base, que mi idea es poner todo en duda. Es decir, dar vuelta a todo lo que se ha dicho hasta ahora. Como les digo, aquí mi posición es de crítica total y completa a toda la producción, tanto historiográfica, sociológica y politológica, con respecto al golpe de Estado. Mi posición es la siguiente. En primer lugar,
en Chile, en la sociedad chilena, se fue configurando a lo largo del tiempo, yo diría desde 1890 en adelante, el poder del trabajo, que entró obviamente en una sociedad capitalista, ustedes saben, entra inmediatamente en contradicción con el poder del capital. Si uno no parte de esa contradicción fundamental que ordena la historia política, social y económica del país, no puede entender nada. Más todavía si uno se ubica en el horizonte, en la perspectiva desde el materialismo histórico. ¿Ah? La lucha de clase es el motor de la historia, aunque lo niegue A, B o C. Para nosotros, los marxistas, es el motor de la historia. Pero no entender la lucha de clase como la cantidad de gente que sale a la calle y se enfrenta con los capitalistas o con el Estado. No, entender que es una relación de poder. Una relación de poder que se va desarrollando, desenvolviendo a lo largo del tiempo. Que en un momento determinado puede tener el poder del trabajo mayor fuerza, en otros momentos menor fuerza, etc. Esto no es lineal y tampoco es una situación de que va desde lo menor a lo mayor, sino que es una situación dialéctica que tiene avances y retrocesos. A lo largo de todo de 1890 en adelante, casi un poco más de 80, 90 años, el poder de la clase trabajadora se había ido desarrollando de múltiples formas al interior de la formación social chilena. Y iba, ¿cierto?, teniendo contradicciones fuertes, teniendo ciertos momentos de ganancia sobre el capital. Y el capital, de una u otra manera, a lo largo de ese periodo, tuvo que ir aceptando, esto es lo importante, ir aceptando el poder del trabajo. Entre 1890 y 1920, o 2030, si ustedes quieren, el capital no aceptaba el poder del trabajo. Eso explica las masacres. Las grandes masacres del periodo, de ese periodo, explica por qué no había, por parte del capital, ni los actores políticos del capital, había una aceptación y reconocimiento al poder del trabajo. No. Por lo tanto, actuaban como habían actuado siempre, con violencia y masacre. Había que masacrar a los rotos, a los trabajadores, para imponerle el orden político que la oligarquía terrateniente, minera, financiera, buscaba. Y eso es el periodo que va entre 1890 y 1920, 1925, hasta el 32 inclusive. Incluso ahora lo podríamos hacer un poquito más estirando hasta el 38. Durante todo ese periodo, la clase obrera se organizaba en mancomunales, en sociedades de socorro mutuo, en una serie de organizaciones que buscaban solucionar los problemas de la clase a través de la solidaridad y la comunidad de trabajadores. Esto es interesante, porque había como una suerte de decir nosotros, los trabajadores, con nuestro propio esfuerzo podemos lograr darle solución a los problemas nuestros. Entonces de ahí que se creaban escuelas, se buscaba, ¿cierto?, educar a la clase a través de los periódicos, a través del teatro, a través de una serie de actividades que las sociedades de socorro mutuo realizaban y las mancomunales para la protección de los trabajadores. Sin embargo, esa situación se agotó en un momento determinado y era necesario pasar a otra forma.
y los trabajadores hacia 1910, 1912, tuvieron que decidir si organizaban. Este es un cambio muy significativo. Si se organizaban en sindicato y en partido político. Y esa fue una decisión que implica una transformación y una transición en la capacidad que tenían los trabajadores para constituirse como actores dentro del sistema político y social. El hecho de convertirse en sindicato implicaba, ¿cierto?, ya comenzar a luchar directamente con el capital, mejores condiciones laborales, como lo habían hecho durante la época de la salitrera, etc. Pero el constituir partido político, y tuvieron dos modelos de partido en ese momento que tenían que tomar la decisión, fue el modelo de partido laborista inglés o el partido bolchevique. ¿Captan? Y la opción fue, estoy resumiendo porque no puedo, fue optar tanto por el sindicato como organización de base y de lucha inicial, y el partido como lugar donde la clase trabajadora iba a luchar en el sistema político, al interior del sistema político, contra el Estado. Contra o a favor del Estado. Esto es un dato también. La clase trabajadora al organizarse se planteó también otro dilema. ¿Qué hacer? ¿Luchamos desde afuera del sistema y nos enfrentamos permanentemente a los aparatos represivos del Estado? ¿O luchamos también dentro del Estado o dentro del sistema político? Y la respuesta hacia los años 30 fue: vamos a luchar dentro del Estado y dentro del sistema. Y se formaron dos partidos. Con anterioridad a eso se había formado el Partido Comunista de Chile en 1921, que se liga o se vincula a la Internacional Roja de Moscú, y por lo tanto el modelo de partido es el modelo soviético. No voy a hacer la historia del Partido Comunista porque es muy larga y muy compleja a su vez, pero el Partido Comunista entra después de una etapa subversiva con la etapa reinocista, ya en la década de los 30 decide estar dentro del sistema. Y fundamentalmente porque sigue la política del Frente Popular. El año 35, 36 comienza la política del Frente Popular a nivel mundial para enfrentar al fascismo, que crear una fuerza política que todos los sectores democráticos, ¿cierto?, a través del Frente Popular podían enfrentar al fascismo. Ustedes saben que el Frente Popular como estrategia triunfó en 3 países: Francia, España y Chile. En ninguna otra parte más. Bueno, eso le da cierta particularidad y especificidad también a los partidos comunistas de estos 3 países, que se vieron enfrentados posteriormente a situaciones muy engorrosas, más todavía España, porque el Frente Popular es previo a la Guerra Civil Española. Y los comunistas españoles tuvieron serias discrepancias con 2 sectores, con los socialistas y con los anarquistas. Entonces, ¿por qué? Porque seguían la política de la unidad antifascista que agrupaba a muchos sectores, ¿no? El Partido Socialista se había fundado en 1933 como consecuencia de esa aventura que ahora uno dice media romanticona, ¿cierto?, que es el push de junio del 32, cuando se establece la primera República Socialista de Chile. Los socialistas vienen de esa experiencia, de una experiencia golpista y militar.
porque quien mandaba el buque era don Marmaduke. Grove decía, ¿cierto?, el ictus en esa obra, ¿cierto?, Chile, país con linda esquina, algo así. Bueno, no me acordé de él. Pero era don Marmaduke. ¿Quién era don Marmaduke? Era un general, era general o coronel en su momento del ejército, y que había sido compañero de Ibáñez en la revuelta militar del año 24. Y después había ido a fundar con otras personas, generales también de ejército, a fundar la aviación, la Fuerza Aérea de Chile. Y desde ahí, cuando hicieron el push y salieron en su avioneta, lanzaron decretámosla. Y digo esto, ¿por qué, compañero? Porque hay hechos y acontecimientos en la historia que dejan huella y dejan marca. Y la República Socialista de los 12 días, aunque algunos dicen que duró 100 días, pero es la Junta formada por Grove, Mate y... se me fue el otro nombre. Grove, Mate y no voy a acordarme del otro. Eran 3. Van a dejar cosas, y creo que es importante para lo que viene en el relato. Van a dejar decretos, leyes que no van a ser derogados. Y los decretos, leyes que son establecidos siguen siendo decretos con fuerza de ley, que pueden seguir rigiendo y en cualquier momento ser utilizados, como muchos de los decretos, leyes que se dictaron durante la República Socialista fueron utilizados casi por todos los gobiernos que vinieron posteriormente, ¿no? Y uno en especial fue el decreto que permitía la expropiación de industrias, de empresas, por necesidad de orden público. Y eso va a ser lo que va a utilizar Allende, que son los famosos resquicios legales, que no eran resquicios, sino que eran legales, para poder expropiar un conjunto de empresas durante el 70 al 73. Por eso nombro esta situación, ¿no? Bueno, vino el Frente Popular. El Frente Popular tiene una serie de debilidades, y una de las grandes debilidades del Frente Popular estuvo en que no fue capaz de avanzar en el proceso de incorporación de los campesinos y campesinas al proceso de democratización que vivía el país. Es más, por presiones de la Sociedad Nacional de Agricultura y de los gremios propietarios, Aguirre Cerda retira la legislación relativa a la sindicalización campesina, y retira también la legislación que iba a mandar para iniciar un proceso de reforma agraria. Todo esto, de acuerdo a algunos historiadores, que era para poder realizar la industrialización del país, para la creación de la Corfo. Para que se creara la Corfo era necesario, ¿cierto?, el apoyo de los partidos de derecha en el Parlamento, y por lo tanto los partidos de derecha, el Partido Liberal y el Partido Conservador y parte del Partido Radical, para darle el apoyo a esa iniciativa de establecer la industrialización dirigida por la Corfo. Ellos dijeron: ustedes retiran la legislación relativa a los campesinos, al mundo agrario, al mundo hacendal, y nosotros la aprobamos el asunto. Y lo hicieron, compañeros. El Frente Popular deja fuera a los campesinos y campesinas durante el año 41 hasta el año 67. ¿Captan? Por decisión política.
en función de una estrategia de desarrollo, en función de una estrategia de poder, si ustedes quieren, o de acumulación. Bueno, pero de ahí vino ciertas decadencias del poder, del poder de los trabajadores, que solamente vinieron a recuperarse cuando el Frente Popular no fue un momento agradable para las fuerzas populares, porque después en el 48, don González Videla, ¿cierto?, decide poner fuera de la ley al Partido Comunista y crear El 3 de septiembre. el 3 de septiembre hoy día. Entonces, cabe señalar que en esa, buen dato, en esa oportunidad todos los partidos políticos votaron a favor de la exclusión del Partido Comunista. ¿Saben ustedes quiénes fueron los que no votaron, por lo menos de la izquierda? Algunos socialistas no votaron. Y la DC. Algunos socialistas, entre ellos Salvador Allende. Allende no votó, porque el Partido Socialista estaba dividido en ese momento. Como los socialistas siempre van y vienen, se dividen. Ahora no, porque han estado en el poder durante tanto tiempo, entonces están todos ahí juntitos. Pero pierdan el poder y se van a empezar a dividir. Y decide entonces poner fuera. Y yo lo que siempre he dicho, y lo decía el otro día en otra conferencia, se forma un campo de concentración en Chile, compañeros y compañeras, a los cuales se mandaban a todos aquellos que transgredían la ley de defensa permanente de la democracia y eran acusados de distintos delitos, y se los mandaban al norte, a Pisagua. Fíjense ustedes que yo, revisando numerosas publicaciones de la época, nunca encontré que alguna organización política se planteara de que eso era una violación a los derechos humanos. No encontré que nadie se planteara en contra como atentado a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Era como que era normal. Y se aceptaba como normal esa democracia. Esa democracia que permitía la construcción de un campo de concentración por donde se mandaban a los disidentes políticos, porque no se mandaban a los delincuentes comunes, a los disidentes políticos, que era una violación a los derechos humanos. En Chile eso pasó en silencio. Y lo único que protestaban, obviamente, era el Partido Comunista, que estaba en la ilegalidad. Pero no los acompañaban los otros partidos. Ninguno. Y quiero llamar la atención en este punto porque nosotros, los chilenos y chilenas, a lo largo del tiempo, hemos naturalizado, hemos aceptado, hemos dado legitimidad a esas acciones del Estado. Por lo tanto, cuando a mí me plantean que nosotros hemos vivido una democracia protegida y la gente dice, no, esta es la mejor democracia que hemos tenido, digo, por favor. Entonces es como no distinguir claramente la profundidad de lo que significa hablar de una democracia que respete los derechos humanos. Entonces quiere decir que los derechos humanos en Chile no vinieron solo a violarse una vez que se destruyó la democracia, pues, sino que la democracia anterior también violaba los derechos humanos en Chile. ¿Captan? Entonces, ese pasado ideal que nosotros nos hemos formado, ese pasado que éramos la mejor democracia y la más excepcional democracia de América Latina, es un mito. Es una forma construida para engañarnos y hacernos sentir de que éramos democráticos. Y tal vez no lo éramos. Entonces, ¿cómo ustedes estiman que se terminó con la ley de defensa permanente de la democracia? Que duró 10 años, no fue menor, 10 años, con censura, con prohibición de reuniones, etc.
se terminó por una gran explosión popular. Una gran salida a la calle, al espacio público de sectores populares en 1957. El 2 y el 3 de abril de 1957 estalló, por decirlo igual como se dice hoy día, estalló la revuelta ciudadana y popular en Santiago y Valparaíso y otras ciudades, donde murieron aproximadamente 25 a 30 personas, etcétera. Violación de derechos humanos. Todos los sujetos que mataron en esa época y el general que ordenó matar a esas personas, sin ningún juicio alguno. O sea, tampoco es novedoso lo que ocurrió en octubre del 19 y la impunidad que se impuso. O sea, este Estado antes, después del 73 y después de los 90, sí ha sido el mismo Estado represor y criminal de siempre. ¿Por qué, compañero? Porque es un Estado que responde al orden capitalista nacional. Eso es lo que tenemos que siempre tener claro. Bueno, pero a lo largo de todo ese tiempo se va construyendo poder del trabajo, y cuando hay un elemento central de esa construcción del poder del trabajo es en 1953. ¿Qué es lo que pasa en 1953? Se crea la CUT, la Central Única de Trabajadores. Después de múltiples revoltosos, de turbulentas, por decirlo así, y tumultuosas discusiones entre los distintos partidos, agrupaciones, sindicatos, federaciones, contrafederaciones, se forma la CUT por iniciativa de Clotario Blest. Y la CUT es la convergencia de ese poder del trabajo. Y ese poder del trabajo se hace fuerte, se hace masivo, se hace contundente. Piensen ustedes que a partir de ese momento hay una serie de paros nacionales en Chile que van mostrando la fuerza del trabajo. La fuerza del trabajo. Y cada vez más los sectores capitalistas tenían que ceder frente a las presiones de los trabajadores. Los trabajadores se sentían cada vez más poderosos. Tenían poder y movilizaban ese poder. Y el capital, ¿cierto?, tenía que recurrir permanentemente al Estado para controlar ese poder de los trabajadores. En 1958 se va a producir otro hecho significativo, que Allende, en su segunda candidatura presidencial, llega segundo. A pocas distancias del primero, que era un representante del capital. ¿Quién era? Jorge Alessandri Rodríguez, empresario, hijo del León de Tarapacá, de Arturo Alessandri, pero este era empresario industrial. Esto es interesante. Era empresario industrial. Por lo tanto, tenía activa participación en el proceso de industrialización del país. Pero igualmente fue el primero en que hizo una apertura comercial a través de lo que fue la misión Klein-Sach, ¿cierto?, que llegó por estos lados, una misión económica, y a la larga el gobierno de los gerentes es un fracaso. Pero en el año 1959 se había producido algo extraordinariamente importante en América Latina. ¿Y qué es lo que pasó en 1959? Triunfó la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana, que es una insurrección de un grupo de guerrilleros, de jóvenes barbudos, ¿cierto?, que vestían de verde olivo, así como el gorro del compañero, ¿sabes? Salieron entonces y derrotaron a una de las dictaduras tradicionales que se instalaban en Cuba, que era la del Fulgencio Batista, y con el apoyo de Estados Unidos.
Pero esa revolución, que posteriormente adquiere rasgos revolucionarios cuando se declara socialista en 1961, porque entre 1959 y 1961 no se había planteado el socialismo, esa insurrección popular, sino que más bien se entendía como una revolución democrático-burguesa, que habría posibilidad de instalación de un régimen político liberal avanzado, si ustedes quieren. Pero el hecho que Estados Unidos generara ciertas condiciones hizo que la revolución cubana pasara a ser socialista, y ahí se abrió un campo nuevo para todos. Una pregunta, ¿eso es con la segunda declaración de La Habana? Sí, la segunda declaración de La Habana. El tema central es que, fíjense, compañeros, 1959 gana la insurrección y derroca a una dictadura y abre un proceso revolucionario. En el año 1958, la vía política e institucional de Salvador Allende estuvo a punto de ganar el gobierno. Digo esto porque ahí se formaron dos situaciones que van a tensar a la izquierda chilena. Y van a tensarla fuertemente, porque van a haber partidarios que van a empezar a organizarse a partir de lo que es la experiencia cubana, inmediatamente para levantar una solución o una organización, mejor dicho, armada para derrocar a la burguesía y al gobierno y a la democracia chilena de ese entonces, que era bastante mala. Si lo hubiesen votado no habría sido problema. Pero por otro lado, estaba Allende y los suyos que decían, no, tenemos la posibilidad de ganar. Y este es un camino. La vía institucional es un camino para la formación de un gobierno nacional popular revolucionario, que abra tareas revolucionarias. Y el entusiasmo del 58 se traslada al Partido Socialista, al Partido Comunista, los cuales se preparan ¿para qué? Para ganar el 64. El año 64 aparecía como el momento de la izquierda chilena y especialmente del FRAP, que era la alianza entre comunista y socialista. Pero también la Revolución Cubana había provocado la reacción del Departamento de Estado norteamericano. Y comienza a diseñarse en el Pentágono la doctrina de la seguridad nacional. Déjame, después hacemos la pregunta. La doctrina de la seguridad nacional, ¿cierto?, va a tener dos patas, si ustedes quieren. Va a tener una pata a una columna que va a ser la solución política. Y esa solución política va a ser implementada a través de lo que se llama la Alianza para el Progreso. Y esa Alianza por el Progreso la va a poner en práctica fundamentalmente Lyndon Johnson, después de la muerte de Kennedy, del asesinato. Fíjense ustedes que, y la otra parte era la solución militar, de lucha contra insurgentes, de preparación y formación de cuadros militares para enfrentar la guerrilla. Porque la guerrilla había comenzado a hacerse presente en todos los países latinoamericanos. Uno puede hacer el recorrido desde México, pasando por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, todos los países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, todos compañeros, entre 1959 y 1967, para nombrar una fecha solamente, organizaron guerrillas. Todos andaban buscando, los jóvenes de esa época, todos andaban buscando una sierra maestra
para encender el foco y hacer la revolución. Para decirlo así en forma irónica, ¿no? Claro, en algunas partes el foco estaba quemado y no encendía, y en otros lugares no había sierra. Entonces era una complejidad. Pero ahí estaba. La discusión entre la izquierda era, ¿lo hacemos la revolución de acuerdo a lo que nos dice el Che o nos lo dice este señor francés, Roger Debré, con su libro Las guerras de guerrilla, etcétera, o la hacemos, como la dice el compañero Allende, a través de la vía institucional, como también lo planteaba Rondi Arizmendi, el famoso ideólogo comunista uruguayo, por la vía pacífica, por la vía institucional. Esa era la problemática. Pero la idea de la revolución también se había hecho parte de otras organizaciones políticas. Y una de esas organizaciones políticas era, sin duda, un partido joven que comenzaba a recibir apoyos de diferentes lados, que era la Democracia Cristiana. Y la Democracia Cristiana se planteó nada menos que la revolución en libertad. El concepto de revolución en libertad lo trajo nada menos que otro importante ministro de la Unidad Popular, Jacques Chonchol. Jacques Chonchol, que había ido a Cuba a observar todo el proceso agrario que implicó la revolución, él trajo el concepto de revolución en libertad y se lo entregó a los demócratas cristianos porque él era demócrata cristiano. No hay que extrañarse que muchos eran demócratas cristianos. ¿Y por qué me interesa traer a los demócratas cristianos? Porque trajeron algo que se planteó desde la Alianza para el Progreso, que había que hacer modernizaciones para contener. Las modernizaciones sugeridas por el Departamento de Estado y la Alianza para el Progreso eran para contener el movimiento popular y el marxismo en América Latina. Y propusieron 4 grandes modernizaciones. Una modernización educacional, una modernización institucional, que había que mejorar la democracia y abrir espacios para la participación de otros, una salida a la crisis permanente del industrialismo que tenía cuellos de botella y formas muy poco, digamos, que obstruían el desarrollo industrial, y finalmente una que proponía, que era la más conflictiva, que había que terminar con la gran propiedad, el latifundio y las haciendas en América Latina. Es decir, en el fondo había que terminar con los obstáculos que impedían el desarrollo capitalista. Y esto creo que es importante. Ustedes saben bien lo que pasa. Allende piensa que va a ganar, la izquierda piensa que va a ganar, todos piensan que van a ganar. ¿Y por qué? Porque la competencia era 3 bandas. Entonces iba Allende, Frei y Durán, Domingo Durán por la derecha. Y se produce, Julio Durán, y se produce, ¿cierto?, ese acontecimiento que es inaudito también en la historia, que es, como se llama, el naranjazo. No es que se estuvieran tirando naranja, sino que Naranjo, que era un diputado por la zona de Curicó, muere, y su hijo, que también se llamaba Óscar Naranjo, salió a hacer campaña por el FRAP y por el Partido Socialista al cual pertenecía, y ganó. Y ganó eso. Lo cual no era extraño porque ya había ganado su padre. ¿Captan? Años antes había ganado el padre en esa diputación. Por lo tanto, no era extraño que ganara. Lo que ganó y lo que implicó que ganara en un acontecimiento, o sea, en un escenario de elecciones, provocó una reacción que fue que la derecha, aconsejada por los norteamericanos, abandonara la lucha electoral y se decidiera votar por Eduardo Frei Montalva como una forma de detener y de contener
al FRAP y Allende. Y Frei, en una actitud así democrática, que hay que sospecharla, dijo: no cambiaré ni por 1 millón de votos mi programa de gobierno. Y yo que he estudiado ese periodo, compañeros y compañeras, les puedo decir que Frei cumplió eso. No cambió el programa entre el año 64 que ganó y el año 67. Pero después del 67 al 70 hubo otras renuncias bien importantes que provocaron que la democracia cristiana fracasara en su gestión gubernamental y abriera otra estructura de oportunidades para las fuerzas políticas de la izquierda. Pero hay un hecho, compañeras y compañeras, que abrió lo que va a ser la consecuencia directa del golpe de Estado. En diciembre del 64, Frei presenta un conjunto de reformas constitucionales, entre las cuales estaba la reforma constitucional al artículo 10, inciso 10 de la Constitución Política de 1925. ¿Y cuál es ese articulado? El articulado del derecho de propiedad. En Chile, el derecho de propiedad no había sido tocado a lo largo de ninguna de las constituciones anteriores, ni la del 33, ni la del 25. Y todas conservaban el mismo precepto, la misma noción. El derecho de propiedad es inviolable. El derecho de propiedad es intocable. El derecho de propiedad no puede ser modificado por una legislación sin que exista una causal, una ley que lo permita. Segundo, que si hay una expropiación de una propiedad, los dueños de esa propiedad tienen que ser indemnizados con anticipación y con precio de mercado, no por precio de valúo fiscal, etc. Entonces había una serie de restricciones que no podía tocarse la propiedad. Y uno de los problemas que tenía, ¿cierto?, o que quería avanzar el gobierno de la DC, era hacer la reforma agraria. Y no podía tocar las tierras, pues. Porque no podía expropiarlas, pues. Entonces tenía que modificar el derecho de propiedad en Chile. Y logró, ¿cierto?, después de 3 años de discusión parlamentaria, después de que la derecha estaba disminuida pero tenía fortaleza en el Senado, logró, ¿cierto?, destrabar la situación y se aprobó la reforma constitucional al derecho de propiedad en 1967. En ese momento que se destraba, ¿qué es lo que ocurre? Más tarde, en junio, se dicta la ley de sindicalización campesina y se dicta la ley de reforma agraria. Y comienza en Chile a expropiarse la gran propiedad agrícola. O sea, ese fue un golpe al corazón directo de la dominación tradicional en Chile, que era la dominación de los grandes terratenientes, el latifundio. Y como lo han dicho y lo dicen hasta el día de hoy, los campesinos que vivieron ese periodo, les volvió dignidad a los campesinos. Y se inició una serie de incorporaciones, se crearon centrales de campesinos, se armaron, ¿cierto? El campesino comenzó a ser educado, los muchachos se fueron de la universidad, se fueron imbuidos en la teoría educativa de Paulo Freire a las comunidades agrícolas, a enseñarles a leer y a escribir.
cosa que no sabían los campesinos, porque habían permanecido fuera de los procesos de modernización, encerrados en su hacienda. Y los que pocos podían arrancarse eran los más revoltosos, que eran los peones, pero se quedaban los inquilinos. ¿Ah? Y ahí todos aplastados por este dominio hacendal. Pero Frei y las fuerzas políticas de ese momento, y especialmente de un socialista que logró separar los proyectos, y esa moción que hizo Raúl Ampuero, que en ese momento estaba como secretario general del Partido Socialista, era miembro del Partido Socialista, pero logró destrabar, porque era Salomón Corbalán el que estaba como... sí. Luego, logró entonces destrabar la situación y iniciar. ¿Qué significa eso? La derecha reaccionó inmediatamente. ¿Cuál fue la reacción de la derecha? La derecha fue formar el Partido Nacional. Y el Partido Nacional se dio un programa. Y ese nuevo programa se llamaba La Nueva República. Y ese programa, que fue redactado entre otros por este señor Gonzalo Vial Correa, entre otros, ¿cierto?, planteaba que había que construir un régimen político portaliano. Es decir, ya en 1967, 66, 67, la derecha y su organización política que se construía, se planteaba ya un régimen autoritario y poner fin a la democracia en Chile. A esa democracia que yo considero que era bastante mala. Pero ya le era peligrosa esa democracia. ¿Por qué le era peligrosa? Porque había traspasado una frontera que todas las democracias tienen, que es la propiedad de los medios de producción en manos del capital. Entonces, ustedes podrán imaginarse que cuando gana Salvador Allende, en 1970, ¿qué es lo que plantea en el programa Salvador Allende? Muchas cosas, pero la que más me interesa a mí es que dice: vamos a expropiar 91 empresas que las vamos a pasar al área social de la producción. Vamos a profundizar la reforma agraria. Vamos a nacionalizar el cobre, la riqueza básica de nuestro país, porque el cobre es el sueldo de Chile. Y así comienza uno va viendo cómo están enumeradas todas las propiedades, los medios de producción del capital que el compañero Allende iba a expropiar. O sea, no el compañero Allende, sino que el gobierno de la Unidad Popular, a no personalizarlo en la figura del presidente, sino que este era un proceso. Y los trabajadores que tenían este poder que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, tenían claro de que la lucha que se daba a partir del 70 no era una lucha simple, sino que era la lucha contra el explotador, contra el burgués, contra el capitalista. Y los trabajadores sintieron también que esa lucha le era propia, y por esa razón construyeron poder popular y construyeron la posibilidad de que industrias que no estaban contempladas en el programa, porque eran industrias, las que estaban contempladas eran 91 empresas monopólicas, comenzaran también los trabajadores a tomársela y a exigir su paso al área social de la producción. O sea, compañero, el gobierno popular impulsó una de las cosas más extraordinarias que ningún gobierno ha impulsado en Chile, y por eso nunca uno puede decir que esto fue un atentado contra la democracia, fue un atentado contra el gobierno popular y el proceso político que el gobierno popular impulsaba, que era colocar las bases del socialismo. ¿Qué es lo que decía? El tema central es que si yo expropio la base material del capital, ¿qué es lo que le estoy destruyendo? El poder. Porque el poder de la clase
de la clase dominante estaba fundamentalmente en el control y propiedad de los medios de producción. Cuando le quitaron los campos a los hacendados, quedaron sin poder, pues. O vieron ver reducido su poder. Pero cuando Allende avanza, él dice, vamos a expropiar las grandes compañías de cobre transnacionales norteamericanas. ¿A quién le está quitando el poder? A los capitalistas imperialistas norteamericanos. Estaban totalmente desesperados porque estaba realizando una expropiación de todo el poder de la clase dominante. Era una destrucción por arriba, si ustedes quieren, a través de todas las leyes que buscaba crear la área social de la producción, y por abajo, ¿cierto?, la acción del poder popular de los trabajadores tomándose la industria, de los campesinos tomándose los fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es poder de la clase. Ese es poder de los trabajadores en acción. Ese es un poder que no pasa, compañeros, necesariamente por el Parlamento, sino pasa por la estructura de la sociedad chilena. ¿Estaban dispuestos los capitalistas a aceptar que le vinieran a quitar sus propiedades? ¿Que los vinieran a expropiar su poder? Cuando se hace una revolución, no se quita el poder del gobierno, se destruye a la clase dominante. Esa es la verdadera revolución social. Las otras son revoluciones políticas, pero una revolución social implica la expropiación del poder de la clase dominante. ¿Y dónde está el poder de la clase dominante? En la propiedad. No está en ninguna otra parte. Cuando la revolución cubana se declara socialista es cuando entra a expropiar todas las propiedades del gran capital, tanto norteamericano como de las grandes familias cubanas. Y por eso esa huyen todas hacia Miami. Se termina la propiedad privada. Esa es una revolución social. Si usted no termina con la propiedad privada, de los medios de producción, no de mi reloj ni de mi lente, no, estamos hablando de aquello que genera efectivamente poder. Entonces, en ese sentido, cuando Allende, si no me equivoco, en junio o julio del año 73, proclama o dicta el conjunto de leyes que constituía el área social de la producción en todo aquello que no había sido obstruido por el Congreso. Fíjense ustedes que ese gran demócrata, ese señor tan preclaro como demócrata, que era Sergio Onofre Jarpa, que era presidente del Partido Nacional, le manda una carta al presidente diciéndole que se ha puesto fuera de la ley y que se atenga a las consecuencias. Porque ellos, como Partido Nacional, no van a aceptar que se instaure una dictadura marxista-leninista en el país. Ese. Y posteriormente viene el intento de golpe del 29 de junio, fue en junio. El 29 de junio, que es sofocado, y ahí se pierde una estructura de oportunidades totales para el gobierno popular de poder haber podido evitar el golpe, porque si se hubiesen cumplido las tres exigencias, yo no sé si era pueblo, pero la exigencia de los militantes que le gritaban a Allende el día 29 de junio en la noche, que tenía que cerrar el Congreso, que tenía que cerrar el Mercurio y abrir los arsenales de guerra, habría sido tal vez distinto. ¿Por qué? Porque la revolución tiene que ser defendida. Y la revolución chilena, a pesar de esos procesos de cambio que le estoy señalando, no fue defendida. Fue presa de
la violencia política militar, genocida, porque era un pueblo desarmado. Sí, hubo resistencia por aquí, por allá, unos que otros, ¿cierto? Hubo resistencia en el palacio, Allende combatió también, etc. Pero se requería algo más que eso. Y ese algo más nos tuvo. Y por lo tanto, fíjense ustedes que cuando ya se logra el golpe de Estado, se logra el derrocamiento del gobierno, se destruye como daño colateral a la democracia y se instaura la dictadura, lo primero que hacen los gobernantes es restituir el derecho de propiedad. Es terminar con la forma que tenía la Constitución del 25 reformada, el derecho de propiedad, y volverlo un derecho de propiedad absoluto, como existe hasta el día de hoy. Fíjense ustedes que la ley de Thomas, anti-Thomas, es justamente un refuerzo del derecho de propiedad, destinado a proteger ¿a quién? A los propietarios de los grandes latifundios o de las grandes forestales o de las propiedades que no deben ser ocupadas por la gente que necesita, etc. Imagínense si van a ocupar una empresa. Hoy día hace tiempo que no escuchamos la ocupación de una empresa. En ese tiempo, una de las primeras empresas que se tomaron fue una chiquitita que había ahí en Vicuña Maquena, una empresa que un grupo de trabajadores se la tomaron y declararon territorio libre de la nación. Una de las primeras. Fue uno de los actos que ya anunciaba todo el proceso que vendría después de la creación de poder. La clase trabajadora tenía poder. Problemas que tiene hoy día la sociedad chilena es que la clase trabajadora hoy día no tiene poder. Hay que reconstruir ese poder. Y para eso hay que volver a colocarla en la lógica de la construcción del socialismo. En Chile ya se dejó de hablar de socialismo. Socialismo es una mala palabra. ¿Quién dice algo hoy día en la conmemoración de los 50 años de que Allende fue derrocado porque quería socialismo o porque buscaba el socialismo? No dice nadie. Porque el señor Boric y toda esa gente lo único que hacen es hablar, lo cual no está mal, del quiebre de la democracia y, por cierto, de la violación de los derechos humanos. Pero la violación de los derechos humanos y el quiebre de esa democracia tiene un antecedente, y ese antecedente era la lucha de un pueblo o de un sector del pueblo, de la clase trabajadora, por construir una sociedad socialista. Y eso es lo que se impide en 1973. No es que se quiebra la democracia porque sí. No, se quiebra la democracia como consecuencia de la derrota o del derrocamiento del gobierno popular. Pero si uno observa si el gobierno popular logró avanzar, claro que logró avanzar. Piense que este el año 70, a finales del año 70, comienzo del año 71, ya había logrado, ¿cierto?, que todos los bancos comerciales habían pasado a manos del Estado. Posteriormente pasaron los medios de comunicación, como la ITT. Después vino la primera expropiación de una industria simbólica que fue Yarur Sumar. Y ahí se inició el proceso, compañeros, el proceso revolucionario. Además, y con esto termino, además, la revolución social también se hizo de otra forma, tal vez menos notoria, tal vez menos espectacular, pero sentida, vivida por millones y millones de personas, de hombres, mujeres, niños y niñas, en una situación que tal vez nunca hemos reparado. Pero cuando uno la piensa, a partir de una declaración que hace, o de lo que escribe, mejor dicho, Pedro Buscowitz,
que era el ministro de Hacienda de la época del gobierno popular, el primer ministro, y dice Buscovich: nosotros vamos a hacer una revolución en la cual vamos a alterar lo que siempre se ha hecho en este país. Durante 2 siglos, desde la vida independiente hasta ahora, la plusvalía generada por la clase trabajadora, por los trabajadores y trabajadoras, siempre ha sido expropiada en forma particular y privada, ¿cierto? Y dijo: nosotros vamos a hacer un cambio, porque nosotros vamos a generar plusvalía igual, pero vamos a expropiarla de manera social y la vamos a distribuir entre los trabajadores y trabajadoras, entre el pueblo en general. Si uno revisa las estadísticas que se han realizado y los estudios que se han realizado en una cuestión bien básica, ¿cuáles eran las condiciones de vida materiales de los trabajadores y trabajadoras durante los 3 años de la Unidad Popular? A pesar de todas las situaciones de boicot, de desabastecimiento, los trabajadores nunca tuvieron mejor calidad de vida que en esos años. Los trabajadores sintieron que la plusvalía social les llegaba. Mi padre, que era obrero industrial, metalúrgico, vivíamos en la población Yagular, ahí en la comuna de San Miguel, ahora comuna de San Joaquín. Con el gobierno popular tuvimos recién 1970, 71, recién tuvimos televisores o televisor. ¿Y cuál era el televisor popular, pues, estimado? El televisor Antú. Y que cuando se le quebraba la cosita había que pescarle el alicate y cambiar los canales, pues. Pero eso elevaba la calidad de vida de los chilenos, claro. Cuando los chicos de poblaciones como San Ricardo, Pablo de Roca u otras poblaciones del sur de lo que es actualmente La Pintana y esos sectores, iban a la nieve, no la nieve artificial que pone el payaso de Lavín en Las Condes, sino la nieve. Entonces, ese era también un cambio revolucionario. Un cambio revolucionario que afectaba, que tocaba, que llegaba a la vida cotidiana de los sujetos y sujetas populares. Y cuando entonces uno se explica y conoce esta situación, uno sabe perfectamente por qué nos bombardearon, uno se explica por qué nos mataron, nos explica por qué fueron exiliados cientos y cientos de compañeros, otros torturados, otros encarcelados y golpeados todos. Es decir, este país requiere una reparación integral de todos los ciudadanos y ciudadanas, porque todos vivimos las consecuencias de una dictadura atroz. Entonces, ¿qué es lo que, en resumen, compañeros? Primero, la culpabilidad de los trabajadores y trabajadoras era porque se creyeron el cuento de que la democracia era del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y la dictadura vino a demostrar, y después esta democracia, de que no es así, pues. La democracia no es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, sino que la democracia es el gobierno de la burguesía, para la burguesía y por la burguesía. Nada más. Eso explica el golpe. Eso es lo que yo quería comunicarle hoy día a ustedes. Gracias por escuchar. Bueno, excelente, ¿cierto?, la exposición, excelente